Cuando tú deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a cumplir ese deseo. Esta frase de Paulo Coelho me llegó a mí hace muchos años atrás y de verdad la creí en ese momento. Y pensaba yo que sí, deseando algo, el universo me iba a ayudar a conseguir ese deseo, mis sueños. Ahora puedo decir, basado en la experiencia, que no fue tan así. Que el universo a veces ni me escuchaba y a veces me daba inclusive lo contrario de lo que deseaba. Muy juguetón ese universo. Tanto así que en algún momento encontré un meme con el cual me identifiqué mucho y que publiqué en mi Instagram. Aquí lo muestro. Por eso he decidido hacer este video, mis queridos Life Surfers, para profundizar un poco más en qué tan útil es pedirle cosas al universo o pedirle cosas a Dios. Y en últimas, ¿el universo, Dios, son lo mismo? Vamos hacia allá. Entonces vamos a arrancar por la primera, la forma más básica en la cual abordamos a Dios, la que nos es enseñada desde niños, es el teísmo. El teísmo. ¿Qué dice el teísmo? Básicamente nos dice que hay un creador, Dios, ese viejito de barbas blancas, que nos lo imaginamos así, y que Él toma parte activa en la vida de la humanidad. Por eso en la Biblia nos muestran que cuando Moisés fue allá a una montaña, Dios le dio las leyes, así una tras otra. Estos son los mandamientos, ve y díselos al pueblo. O sea, una forma muy activa de participación en la vida humana. Ese es el teísmo. Y en el teísmo se basan las religiones monoteístas, principalmente. ¿Cuáles? Pues el cristianismo, el judaísmo, el islam. Son posturas filosóficas teístas. Esta visión teísta de Dios, del universo, sirve en una primera etapa, porque como niños pues nos sirven esas historias un poco fantasiosas, infantiles. Sin embargo, cuando ya en esta época entramos al colegio, a la universidad, pues toda la ciencia viene a abrirnos nuestra perspectiva de las cosas y vemos que esa visión teísta se queda un poco obsoleta. Eso a mí me sucedió. Yo estudié en un colegio religioso, entonces pues esa formación teísta hasta la secundaria estuve ahí presente, más yo ya empecé a sentir cierta resistencia a esa visión. Cuando ya entré en la universidad, la ciencia se volvió en mi nueva religión. Y en ese aspecto de la ciencia aparecen dos posturas, que es el ateísmo y el agnosticismo. El agnosticismo. No confundir agnosticismo con gnosticismo, ¿no? Que esa es una rama mística del cristianismo. El agnosticismo es una postura filosófica. ¿En qué se diferencia el ateísmo del agnosticismo? El ateísmo niega a Dios. Él dice, esa figurita de un papá allá que nos dirige y que nos dice que está bueno y que está malo, no existe, básicamente lo niega. Y por eso el ateo dice, no hay ningún Dios, no hay Dios. O sea, no se eche cuentos, no hay Dios. El agnosticismo se pone en una postura un poquito más prudente al respecto y dice, bueno, como desde esa misma racionalidad propia de estos estados, de estas posturas filosóficas, a este nivel es porque uno está en un nivel de conciencia de la razón. Entonces, desde esa razón, probar que Dios no existe no es posible tampoco. Y entonces la postura agnóstica es, bueno, como que no me meto en ese paseo. Si Dios existe o no existe, pues finalmente en mi vida no tiene mayor efecto. Lo que yo hago en mi vida depende de mí. Básicamente es una postura agnóstica. Ahí está mucho la ciencia. ¿Por qué se toma esa postura? Porque como la ciencia te lleva a descubrir unas leyes que rigen lo que ocurre en este universo físico de una manera tan precisa, que tú dices, bueno, aquí no veo la intervención de ningún Dios. Hay unas leyes y todo aquí en el universo funciona de acuerdo a esas leyes. Eso hace entonces que la ciencia esté mucho en esta postura atea o agnóstica. Me viene Stephen Hawking, el científico, físico, teórico. Hay una frase de él que me gustaba de ese tiempo, que él decía,
O sea, no puedo demostrar que Dios no existe, más la ciencia hace que Dios sea innecesario. Una posición muy agnóstica. En esa época me identificaba mucho yo con esa forma de ver a Dios, al mundo, al universo, a la vida en general. ¿Qué pasa? Cuando avanzamos en nuestra expansión de conciencia, llegamos al nivel del amor y entonces ahí aparece una figura que se llama, una postura filosófica que se llama el panteísmo. Y esto es muy propio de todas estas corrientes New Age. En el nivel de conciencia del amor nosotros llegamos a un punto donde sí, o sea, estamos de acuerdo en que todo el universo se rige por unas leyes, más hay algo que le da magia a la vida, que es el amor, precisamente. Cuando tú experimentas el amor, la belleza, unas experiencias sutiles que ya, digamos, no obedecen a un patrón de leyes físicas, sino que es algo que es no físico, que es experiencial y que le da sentido a tu vida, inclusive, porque cuando te quedas aquí en la razón, o sea, la vida se empieza a volver muy gris, monótona, vacía. Entonces, cuando tú buscas sentido a tu vida, ese propósito te lleva a experimentar ciertas situaciones que te dejan saber que sí hay algo de magia en el universo, y esa visión mágica del universo te lleva a decir, bueno, el universo quizás es Dios. Ahí aparece entonces esa relación de Dios-universo comparables, como que, bueno, aquí está la belleza, cuando tú miras un cachorrito de un animal tan bonito, cuando ves la belleza en tus hijos, el amor que sientes por ellos, todo eso te lleva a experimentar algo que se sale de la razón, y ahí está. Entonces tú dices, bueno, hay una presencia amorosa, mágica en este universo, pues eso debe ser Dios. Entonces el universo y Dios vendría a ser lo mismo. Ahí que nace el panteísmo. El panteísmo, muy de la New Age, pues nos muestra que el universo es esa manifestación de Dios. Ahí es quizás donde Paulo Coelho puso esa frase. Él, parado desde ese nivel de conciencia del amor, hace inspirar a las personas a través de esa frase. Ahí estuve yo también, como les decía al comienzo de este video, viviendo desde ahí, y lo que comencé a experimentar es que si bien había momentos muy bonitos, hermosos de la vida, había otros momentos muy duros. ¡Pum, pum! Y sobre todo cuando había esos deseos, cuando quería alcanzar algo, no era tan fácil ni mágico que las cosas se lograban, sino que había que luchar, y a veces las cosas se daban, sí, con esfuerzo, disciplina, haciendo lo que se tenía que hacer muy aquí físicamente, y a veces, aún haciendo eso, las cosas no se daban. ¡Mip, mip! Ahí fue entonces cuando yo me decía, pucha, o sea, el universo no es tan apoyo tampoco. A veces es como si fuera un obstáculo mismo. Y entonces, profundizando, pues se llega a una postura que se llama el deísmo. El deísmo es reconocer que sí hay una causa primera, o sea, hay un Dios, hay una inteligencia suprema que le hubiera dado la chispa de inicio, digamos, a este universo, pero ya el universo ya empieza a funcionar solo. A diferencia del ateísmo, que niega a Dios, el deísmo sí reconoce que debe haber una causa primera, una inteligencia superior, pero que no está en este universo, porque aquí este universo se pone a veces muy azaroso, o sea, como que si no respondiera para nada, como si tú no le importaras nada realmente al universo. Otro meme que también publiqué en Instagram, que también me hacía sentido cuando ya estaba parado en esta postura, que se los muestro aquí para que lo vean. Ese meme muestra eso, o sea, que el universo no, tú no le importas nada al universo. Esa postura deísta te deja a ti un sentido de insignificancia, precisamente, que vuelve y te hace sentir vacío. O sea, es como que una otra vuelta a la espiral. Te sientes abandonado. De ahí esa expresión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión deísta. Padre, o sea, reconozco que si hay un Padre, que si hay un Dios, ¿por qué me has abandonado? Me siento solo en este universo.
porque no estás aquí. En esta postura deísta están, por ejemplo, los masones, con su gran arquitecto, el budismo zen, con la idea de la gota y el océano. Está un curso de milagros, porque el curso de milagros te dice este universo es creado o fabricado más bien por el Hijo de Dios, o sea, por nosotros. Pero Dios aquí no está, porque Dios es real y este universo es ilusión. Entonces aquí no estás. Y por eso ese anhelo muy en lo profundo tuyo de volver a casa, volver al Padre, porque aquí estás fuera de Él. Aquí Dios no está. Lo único que hay aquí, dice un curso de milagros, es el Espíritu, o sea, su Espíritu, que es un recuerdo que puso Dios en nuestra mente para recordarnos precisamente ese caminito de vuelta a casa. Pero aquí estamos sin su presencia. Precisamente en un curso de milagros, Kenneth Wapnick, que es mi concepto, uno de los mejores maestros de un curso de milagros, él en alguno de sus libros decía: cuando tú le pides algo a Dios para que se cumpla aquí en este universo, no se lo estás pidiendo a Dios, se lo estás pidiendo al ego. Y eso mucha gente le hacía a los estudiantes de un curso de milagros, les hace toda mi vida que siempre he estado así muy devotamente pidiéndole cosas a Dios, y como que así ha sido el ego. El desenmascaramiento que un curso de milagros da al ego es muy poderoso. O sea, te deja ver que el ego ha sido un sustituto de Dios para muchos aspectos de tu vida. Por eso es importante hacer ese curso. Debe estar, sea como sea, en tu camino espiritual. Yo lo recomiendo siempre. Surge una inquietud desde la postura deísta de cómo así que Dios puede crear algo, el universo, pues, para luego desentenderse de él. Obviamente esa inquietud no está dentro de UCDM, porque UCDM la salvaguarda diciendo es que el universo no fue creado por Dios, sino por el Hijo de Dios. Pero quienes aún creen que este universo fue creado por Dios, o sea, quienes están, por ejemplo, los masones y en parte también el budismo, entonces ahí queda esa inquietud, o sea, cómo Dios va a crear algo para luego desentenderse de él. Aparece entonces el pandeísmo, que el pandeísmo dice que Dios es quien se sumergió en este universo, lo crea y él se sumerge. O sea, que no lo abandonó, sino que se sumerge en este universo. Esta visión pandeísta también vendría a ser parte de un curso de milagros. Porque un curso de milagros dice que quien se sumergió en este universo es el Hijo de Dios. Que en últimas es el mismo Dios, pero se separa Dios de su Hijo y entonces el Hijo es el que fabrica este universo y se mete ahí y Dios Padre se queda fuera. ¿Qué más está en esta visión pandeísta del universo? Pues está el Dr. David Hawkins, que él sí es Hawkins con S, para que no confundirlo acá con el científico. David. Y también está la Cábala. Tiene mucho que ver con esta visión pandeísta. Cábala, Kabbalah, o Kabbalah con K y H. Bueno, hay muchas formas de escribir. Pero quien la tiene ya expresado tal cual, pues es David Hawkins, porque todo el trabajo de David Hawkins en su dejar ir y en su rendición es todo el proceso que hacemos como hijos de Dios finalmente en rendirnos a la voluntad de Dios. Y ese proceso de rendirnos a la voluntad de Dios es cuando estamos permitiendo que Dios finalmente tome el control entonces de nuestra vida y por tanto de la vida que vivimos aquí en este mundo, en este universo. Y la Cábala tiene esa visión clara también de que hay una postura desde esta parte del universo y desde una postura desde el lado de Dios. Por eso ellos saben que Dios está afuera, pero ni siquiera lo estudian. Ellos estudian más bien cómo es la manifestación de Dios a través del árbol de la vida y los Séfiros desde Keter que va bajando hacia el plano hacia hasta Malkut, precisamente porque dicen acá esta es una manifestación de Dios ya en este universo, una versión pandeísta. Eso ha sido mi visión del universo de Dios hasta hace poco, porque hasta hace poco, gracias al trabajo de haber hecho esto, de haber ido negando la ilusión cuando niegas lo que es falso, o sea, la ilusión lo niegas, menos por menos da más, o sea, se va apareciendo algo que tú comienzas a sentir que es real y es la presencia
de Dios en ti. Dios en ti. O sea que Dios finalmente sí está en este universo, pero a la vez no está. Es algo paradójico, porque no está en nada que tú percibes acá a través de tus sentidos físicos, o sea, en el mundo físico, perceptual, sensorial, ahí no está. Pero sí en tu conciencia, en tu esencia, en tu existencia, en quien tú eres, en tu identidad. De ahí que el proceso de rediseño de identidad pueda llevarte a un punto tan profundo que te lleva a recordar tu verdadera identidad, la cual es Dios. Conquistando sueños, sueñas llegar, ascender. Para explicar un poco esa postura en la cual ahora siento que he llegado, es importante explicar nuevamente nuestro modelito del espíritu, nuestra alma y la proyección acá en la pantalla. Cuando eso lo escalamos a nivel macro, a nivel universo, a nivel colectivo, esto vendría a ser Dios. Lo que era el espíritu a nivel personal, a nivel colectivo, vendría a ser Dios. Nuestra alma a nivel personal, a nivel colectivo, vendría a ser el Hijo de Dios. Y la proyección, o sea, nuestra realidad perceptual a nivel macro, vendría a ser lo que llamamos universo. Cuando estamos aquí con nuestra identidad a nivel Hijo de Dios, lo que observamos hacia allá es la sombra que proyectamos de Dios, que es la fuente de luz. Luz ilumina y nosotros hacemos acá una sombra. Por tanto, podríamos decir que el universo es la sombra de Dios. Como toda sombra es ilusoria. Por eso no se puede decir que Dios entonces es imperfecto porque tiene sombra, ¿no? Dios es perfecto, es completo y es luz pura, luz, amor puros. Pero cuando nuestra identidad está aquí aún como hijo de Dios, entonces proyectamos una sombra y por eso el universo es oscuro. Cuando tú en una noche miras las estrellas, eso tan sobrecogedor que es ver ese cielo estrellado, ahora puedes darte cuenta de que eso es la sombra de Dios, de que es tú como hijo de Dios eclipsando la luz de Dios, entonces se ve eso oscuro. Se ven unos agujeritos por los cuales la luz de Dios pasa a través de ti y que lo ves como estrellas, como esas nebulosas muy bonitas. Esas luces que se ven son esos agujeritos que ya hay en ti porque tú estás cada vez desvaneciendo lo que genera sombra. A nivel colectivo, como vemos, falta mucho para que el universo se vaya iluminando cada vez más. Y en últimas, en el momento en el cual el Hijo de Dios ya deje de estar mirando hacia acá, y esto es lo que le he llamado yo el tercer ojo, cuando deje de estar con su mente perceptual hacia la proyección, sino que ya cierre el ojo, y entonces al cerrar el ojo, el universo desaparece, como bien lo dice Gary Renard en su libro La desaparición del universo. Al cerrar el tercer ojo, el universo desaparece y lo único que queda entonces es la existencia, la conciencia, el yo soy. Es lo único que queda. Pero cuando se dice yo, eso quiere decir que estos dos conceptos se unen. Es una labor que un curso de milagros dice la hace Dios. Dios es quien da el último paso y abraza a su Hijo. El Hijo de Dios, lo máximo que puede hacer es cerrar su tercer ojo, su percepción, su mente perceptual, dejar de ya de estar proyectando un universo ilusorio, fabricado, oscuro, y se deja caer. Y en ese momento se experimenta que ya tu identidad ya no está aquí como hijo de Dios, sino que ya está aquí. Tu identidad está aquí, por eso aquí tú tranquilamente puedes decir yo, sin que ese yo signifique un ego, sino que ya yo soy Dios. Esto trasciende
la enseñanza de un curso de milagros, porque hasta donde se llega aquí es aún Dios es. Inclusive el mismo Dr. Hawkins, él hablaba de Dios es y de gloria a Dios en las alturas. La expresión muy devocional de Hawkins es hacia Dios allá. Mas cuando ya llegas a este punto de Dios no allá sino Dios aquí, yo soy Dios. Eso suena tan blasfemo para quienes todavía están viendo a Dios acá. Tan blasfemo atreverse a decir yo soy Dios, que por eso muy pocos se atreven inclusive a mencionarlo. Pero allá finalmente es hacia donde todos tenemos que llegar, porque esto no es exclusividad. Estoy hablando a nivel colectivo. Hijo de Dios somos todos. O sea, todos tenemos que llegar en algún momento a experimentar esta yo soy. Yo soy dad, un término que es dado por Neville Goddard, así es. A Neville Goddard lo veo ya en esa postura filosófica de Dios ya, o sea, mi identidad parada aquí ya. Y por eso él tranquilamente dice yo soy Dios. Entendiendo entonces en ese momento que Dios y el universo no son lo mismo. No son lo mismo. Y eso da mucha razón a lo que decía Kenneth Wapnick, de que cuando tú le pides algo al universo, pues le estás pidiendo algo al ego, porque estás basado en esta separación de aquí. Cuando tú le pides algo a Dios, inclusive, se lo estás pidiendo al ego también, porque estás parado en esa separación. Esta es la famosa separación. La separación que es la fuente de todos nuestros males. Creernos separados de Dios. Cuando se quita esa separación ya no hay nada de esto, ya tú eres Dios, yo soy Dios. Y entonces ahí ya no hay a quien pedirle, porque tú eres quien manifiesta lo que quieres. Tus sueños, tus objetivos, los manifiestas tú. Neville Goddard nos enseña que eso se hace a través de la asunción. La forma de pedirle a Dios algo ya no es pidiéndole, sino imaginándolo. Imaginando lo que queremos y asumiendo que eso ya está dado. ¡Del genio mágico! ¡Genio mágico! ¡Encontré un genio! A esta postura filosófica, a eso no hay todavía un concepto. O sea, los filósofos todavía no han llegado allá a esa claridad, porque todos los filósofos en todas estas posturas ven todavía a Dios separado, lo ven afuera. Ver a Dios adentro, ver a Dios en tu ser, tu esencia, siendo Dios. La forma como a mí se me ocurre que debería llamarse a esa postura es sum deísmo. ¿Por qué? Porque sum en latín significa soy. Soy Dios. O sea, una visión de Dios donde está en mi ser. Todo el ser a nivel del ser. Y esto aquí es Dios. Dios está en mi ser. Dios está en mí. Yo soy Dios. El sum deísmo. De las personas que he leído, que he encontrado, quien está muy parado ahí, bueno, estaba porque ya abandonó este mundo, fue Neville Goddard. Esa postura filosófica entonces he querido llamarla como sumdeísmo. No sé si a alguien más en el mundo le habrá pasado algo similar, ya esté parado ahí, puede ser, porque cada vez sabemos más y más personas que estamos en este camino de experimentación, de investigación espiritual interna. Puede llegar. Siempre pues yo he querido llamarle sumdeísmo. Me parece que por ahí es el término. Y bueno, quiero que tú, habiendo visto este recorrido que te he compartido, que he hecho por todas estas posturas filosóficas, que identifiques en cuál estás tú. ¿Con cuál de estas te identificas? Ninguna es mala, ninguna es buena. Son peldaños que uno necesita ir atravesando. Y que me compartas aquí en este video en los comentarios. Compárteme cuál es tu visión de Dios, cuál es tu visión del universo en estos momentos. Que todos esos comentarios que ustedes me comparten, me brindan, son bastante enriquecedores. Y no solamente para mí, para todas las personas que también los leen. Y así ampliamos aún más la información y el aprendizaje para todos. Pues dejo este video hasta aquí, mis queridos Life Surfers. Espero que esta información sea útil para sus vidas. Si les ha gustado este video, like, compártanlo, suscríbanse a mi canal
mis Life Surfers, un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.